Esta es la historia real de Carmen Rodríguez, una enfermera de 26 años que jamás imaginó que una noche lluviosa en Madrid sería el comienzo de la aventura más extraordinaria que podría vivir. Era una de esas madrugadas donde el cansancio se apodera de cada fibra de tu ser. Carmen acababa de completar 16 horas consecutivas en la UCI del Hospital San Carlos. Sus pies dolían dentro de esos zapatos blancos que conocen perfectamente el peso de salvar vidas. La lluvia golpeaba las ventanas con una furia desatada, como si el cielo mismo quisiera poner a prueba su determinación. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde el destino parece conspirar contra ti? Suscríbete al canal si quieres conocer historias que te harán creer en los milagros de la vida cotidiana. Y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia podría suceder en cualquier lugar del mundo, incluso donde tú estás ahora mismo. Carmen sabía que el viaje hasta Vallecas sería una odisea, sin paraguas, sin dinero para un taxi, solo con la esperanza de que algún autobús nocturno tuviera piedad de ella. Pero el universo tenía otros planes. En ese momento preciso, cuando la resignación comenzaba a apoderarse de sus pensamientos, apareció él, el doctor Diego Martínez, un cardiólogo de 38 años, cuya reputación en el hospital era tan impecable como el traje que vestía a pesar de la hora. Diego acababa de salir de una cirugía de emergencia, una de esas operaciones que ponen a prueba cada fibra de conocimiento médico. Un infarto complicado que había requerido horas de concentración absoluta. ¿Alguna vez te ha pasado que después de dar todo de ti, encuentras energía para ayudar a alguien más? Eso fue exactamente lo que sintió Diego al ver a Carmen preparándose para enfrentar esa tormenta. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque no estamos hablando de cualquier médico. Diego Martínez era conocido no solo por su brillantez profesional, sino por algo que pocos sabían. Era millonario. Clínicas privadas repartidas por toda España, un apartamento en la exclusiva zona de Salamanca, una vida que muchos envidiarían. Sin embargo, había algo en Carmen que despertó algo diferente en él. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que comenzó como un simple ofrecimiento para evitar que una enfermera se empapara bajo la lluvia, se convertiría en una de las historias de amor más conmovedoras que hayas escuchado jamás. Una historia que desafía las diferencias sociales, que pone a prueba los prejuicios y que demuestra que a veces las conexiones más poderosas nacen en los momentos más inesperados. Pero ¿qué sucedió realmente cuando Carmen aceptó subir a ese BMW negro? ¿Cómo es posible que dos mundos tan diferentes pudieran encontrar un punto de encuentro? La respuesta te va a emocionar de una manera que nunca imaginaste. La verdad oculta detrás de las decisiones que tomamos en momentos de vulnerabilidad es fascinante. Carmen se encontraba en esa encrucijada donde el orgullo batalla contra la necesidad práctica. Conocía perfectamente la reputación de Diego, un imperio médico que se extendía por toda España. Clínicas privadas en las ciudades más importantes, ese apartamento en Salamanca cuyo valor superaba el de casas completas en otros barrios. ¿Cómo alguien como ella, una enfermera que luchaba día a día para sostener a su familia, podía aceptar ayuda de alguien así? Si historias como esta te llegan al alma, si crees que vale la pena seguir compartiendo relatos que nos recuerdan lo mejor del amor humano, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más testimonios reales de personas que decidieron luchar por lo que realmente importa. Historias que te van a inspirar y emocionar tanto como esta. Pero aquí es donde la vida nos enseña una lección profunda sobre la transformación de nuestra mentalidad. A veces, resistirse a recibir ayuda no es valentía, sino miedo disfrazado. Carmen sintió ese conflicto interno que todos hemos experimentado, la tensión entre mantener nuestra independencia
y reconocer que simplemente necesitamos que alguien nos tienda la mano. La tormenta no daba tregua. Las gotas golpeaban el asfalto como pequeños recordatorios de que la naturaleza no negocia con nuestro orgullo. El autobús hasta Vallecas, si es que aparecía a esa hora, significaría más de una hora de viaje en condiciones precarias. Fue en ese momento de claridad donde Carmen tomó una decisión que cambiaría todo su universo. Aceptó. Lo que sucedió a continuación revela algo extraordinario sobre las conexiones humanas auténticas. El interior de ese BMW era un mundo completamente diferente. Cuero nuevo que susurraba elegancia, una colonia masculina sutil que hablaba de sofisticación, detalles que normalmente habrían intimidado a cualquiera. Pero aquí viene el giro inesperado en esta historia. Diego no actuó como Carmen esperaba. No hubo condescendencia. No hubo esa actitud paternalista que muchos temían de alguien en su posición. En lugar de eso, comenzó a hacer preguntas simples pero genuinas sobre su trabajo en el hospital. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó sobre tu trabajo con verdadero interés? No por cortesía social, sino porque realmente quería conocerte. Carmen se sorprendió descubriendo que detrás de toda esa fachada de éxito y riqueza, había un hombre que valoraba su experiencia profesional, que escuchaba sus respuestas con atención real. El impacto de esa conversación fue inmediato. No era el diálogo superficial que ella había anticipado, sino algo mucho más profundo y auténtico. Este viaje en el BMW se estaba convirtiendo en algo más que un simple trayecto para evitar la lluvia. Era el comienzo de un descubrimiento mutuo que desafiaría todas las expectativas preconcebidas que ambos tenían sobre el otro. La química conversacional que surgió entre ellos era innegable. Esa conexión que trasciende las diferencias sociales y económicas. La psicología detrás de las decisiones impulsivas nos revela mucho sobre quiénes somos realmente. Cuando Diego detuvo el coche cerca de Sabor de Madrugada, una cafetería de 24 horas que parecía salida de otra época, el corazón de Carmen comenzó a latir con una intensidad que no había experimentado en mucho tiempo. Era uno de esos momentos donde el destino pone a prueba nuestra capacidad de salir de nuestra zona de confort. Imagínate la escena. Un médico millonario, con todo el poder para elegir los restaurantes más exclusivos de Madrid, proponiéndole a una enfermera de Vallecas tomar un café en un lugar tan humilde y auténtico. La contradicción era tan evidente que resultaba casi surrealista. ¿Qué motivación real tenía Diego para elegir precisamente ese lugar? La verdad oculta detrás de esta elección revelaría aspectos de la personalidad de Diego que Carmen jamás habría imaginado. No era casualidad que conociera ese pequeño rincón de la madrugada madrileña. Había algo más profundo en juego, una conexión personal con los espacios genuinos que contrastaba completamente con la imagen que los demás tenían de él. Carmen se encontraba en una batalla interna fascinante. Mientras observaba sus propias manos, callosas y sin esmalte, manos que contaban la historia de años de trabajo duro y dedicación, sentía el peso de las diferencias sociales como nunca antes. Era como si estuviera viendo su propia realidad a través de un espejo que le mostraba todo lo que no tenía, todo lo que la separaba del mundo de Diego. Esta transformación de perspectiva es algo que todos experimentamos cuando nos confrontamos con universos diferentes al nuestro. La sensación de no pertenecer, de estar completamente fuera de lugar, puede ser abrumadora. Carmen sentía que cada detalle de su apariencia, desde su ropa sencilla hasta sus zapatos de trabajo, gritaba su origen humilde. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. La mentalidad de Carmen estaba siendo desafiada por algo que no había considerado.
la posibilidad de que las apariencias engañen, de que los prejuicios funcionen en ambas direcciones. Mientras ella se sentía intimidada por la riqueza de Diego, él podría estar viendo en ella algo que había perdido en su mundo de lujos y conveniencias. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo creer un poco más en que los finales felices son posibles cuando luchamos por ellos, regálame un like. Es tu manera de decirme que conectamos, que vale la pena seguir trayendo contenido que nos recuerda lo hermoso que puede ser el amor auténtico. El impacto emocional de este momento era palpable. Carmen se debatía entre huir de una situación que la hacía sentir vulnerable o aceptar la invitación de alguien que, por alguna razón inexplicable, había elegido un lugar tan sencillo y auténtico para compartir con ella. La tensión entre sus inseguridades y su curiosidad natural creaba una dinámica fascinante. La cafetería Sabor, de madrugada, se alzaba ante ellos como un símbolo de todo lo que estaba en juego. ¿Sería este el lugar donde dos mundos completamente opuestos encontrarían un punto de encuentro? ¿O sería el escenario donde las diferencias se harían tan evidentes que resultaría imposible continuar? Lo que sucedió dentro de esa cafetería humilde transformó completamente la percepción que Carmen tenía sobre Diego. Sentados en una mesa con mantel a cuadros, rodeados del aroma a café recién hecho y el murmullo de trabajadores nocturnos, Diego tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la conversación. Decidió mostrarse tal como realmente era, sin máscaras ni pretensiones. La revelación llegó de manera natural, como quien comparte un secreto guardado durante años. Diego le contó que era hijo de una costurera y un mecánico de la zona este de Madrid. No había nacido en una cuna de oro, no había heredado su fortuna. Cada euro que tenía había sido ganado con esfuerzo, determinación y sacrificio. La verdad oculta detrás de su éxito era una historia de superación que rivalizaba con cualquier película de Hollywood. Carmen sintió cómo se desplomaban todos sus prejuicios mientras Diego le contaba sobre las becas universitarias, los 3 empleos simultáneos que había mantenido para costear sus estudios, las noches sin dormir, estudiando después de jornadas extenuantes de trabajo. La transformación en su mentalidad fue instantánea y profunda. Este hombre no era el heredero privilegiado que había imaginado, sino alguien que conocía perfectamente el sabor del esfuerzo y la lucha diaria. El impacto emocional se intensificó cuando Diego compartió el recuerdo de su primera cirugía como especialista. Había salvado la vida de un niño de 8 años en un hospital público, cuyos padres no tenían recursos para pagar un seguro médico privado. En ese momento, Carmen comprendió que había encontrado a alguien que compartía sus valores más profundos. Alguien para quien la medicina era más que una profesión lucrativa. Pero la conexión se volvió aún más profunda cuando comenzaron a descubrir las similitudes en sus historias familiares. Diego había sido el responsable de cuidar a sus padres cuando eran mayores, exactamente como Carmen lo hacía ahora con su madre y hermano. Él reconoció inmediatamente ese peso característico en los hombros de quien sostiene a toda una familia, esa mirada que Carmen tenía de persona que ha tenido que madurar antes de tiempo. La química entre ellos se intensificó exponencialmente. No era solo atracción física o intelectual, sino algo mucho más profundo. El reconocimiento mutuo de 2 almas que habían transitado caminos similares, que entendían el valor del sacrificio y la responsabilidad familiar. Diego vio en Carmen no solo a una mujer hermosa e inteligente, sino a alguien que comprendía realmente quién era él debajo de toda la fachada de éxito. Carmen, por su parte, se encontraba fascinada por esta versión auténtica de Diego. La vulnerabilidad con la que él compartía su historia, la honestidad brutal con la que hablaba de sus orígenes, creaba una intimidad que ella jamás había experimentado con alguien que acababa de conocer. Era como si el universo hubiera conspirado
para unir a dos personas que, a pesar de vivir en mundos aparentemente opuestos, compartían una esencia común forjada en las mismas experiencias de lucha y superación. La vulnerabilidad humana tiene una forma única de conectar a las personas en niveles que trascienden cualquier barrera social o económica. Fue en ese momento íntimo de la cafetería cuando Diego decidió compartir la parte más dolorosa de su historia, aquella que había moldeado profundamente quién era hoy en día. Con una voz que traicionaba una tristeza profundamente arraigada, Diego le contó a Carmen sobre la tragedia que había marcado su vida hace 5 años. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico, y la ironía cruel del destino era que él acababa de graduarse como cardiólogo. Imagina la devastación. Ser un especialista en corazones, alguien entrenado para salvar vidas, y no poder hacer nada por las 2 personas que más amaba en el mundo. La transformación en el rostro de Carmen fue inmediata. Sin pensarlo, extendió instintivamente su mano hacia la de Diego en un gesto de consuelo puro y genuino. Ese contacto físico simple pero cargado de significado creó entre ellos una conexión eléctrica que ambos sintieron de manera visceral. Era como si 2 almas que habían experimentado pérdidas similares se reconocieran a través del tacto. Me encantaría tenerte como parte de esta comunidad que valora las historias auténticas. Si te suscribes al canal, seguiremos explorando juntos esos momentos extraordinarios que demuestran que el amor verdadero no solo existe, sino que tiene el poder de transformar realidades enteras. La psicología detrás de los momentos de conexión profunda nos enseña que las experiencias compartidas de dolor y superación crean vínculos más fuertes que cualquier afinidad superficial. Carmen entendía perfectamente el peso de la responsabilidad familiar, la culpa del superviviente, esa sensación de cargar con expectativas que a veces parecen imposibles de cumplir. Lo que siguió fue una de esas conversaciones que ocurren pocas veces en la vida, donde el tiempo parece detenerse y las palabras fluyen con una naturalidad asombrosa. La cafetería Sabor de Madrugada se convirtió en su refugio íntimo, mientras las horas pasaban sin que ninguno de los dos se diera cuenta. El ambiente simple pero acogedor, con sus mesas de formica y sillas de plástico, creaba el escenario perfecto para una honestidad brutal. Diego le confesó algo que revelaba mucho sobre su verdadera personalidad. Frecuentaba ese lugar después de cirugías particularmente largas y complicadas, porque representaba algo que había perdido en su vida actual. Era más honesto y auténtico que los restaurantes caros donde usualmente cenaba, donde las conversaciones giraban alrededor de inversiones, propiedades y conexiones sociales superficiales. Carmen se sorprendió descubriendo lo fácil que resultaba hablar con él. No había pretensiones, no había esa necesidad constante de impresionar que caracteriza a muchas primeras citas. Era como si hubieran encontrado un espacio seguro donde podían ser completamente ellos mismos, sin filtros ni máscaras sociales. El impacto de esa noche trascendía cualquier expectativa que ambos pudieran haber tenido. No era solo atracción o curiosidad mutua, sino algo mucho más profundo. El reconocimiento de 2 personas que habían luchado contra las adversidades y habían emergido más fuertes, pero también más conscientes del valor de la autenticidad en las relaciones humanas. Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas empañadas de la cafetería, tanto Carmen como Diego sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Habían cruzado una línea invisible que separaba a 2 extraños de 2 personas que se estaban conociendo en un nivel profundamente íntimo. La psicología de los momentos decisivos revela quiénes somos realmente en lo más profundo de nuestro ser.
Cuando llegó el momento de despedirse, Carmen se encontró enfrentando una de esas encrucijadas que definen el rumbo de nuestras vidas. Diego había mencionado sutilmente la posibilidad de volver a verse y ella podía sentir la pregunta flotando en el aire como una invitación silenciosa. La batalla interna que se desató en la mente de Carmen era fascinante de observar. Por un lado estaba el miedo, esa voz familiar que había gobernado muchas de sus decisiones durante años. El miedo a las complicaciones, a salir de su zona de confort, a involucrarse con alguien cuyo mundo parecía tan lejano al suyo. Pero por otro lado, había algo más poderoso emergiendo, una parte de ella que había estado silenciada durante años de responsabilidades y sacrificios. Era como si toda una dimensión de su personalidad hubiera estado dormida, esperando el momento adecuado para despertar. Carmen se dio cuenta de que había estado viviendo en piloto automático, funcionando únicamente como hija responsable, enfermera dedicada, sostén familiar, pero había olvidado completamente que también era una mujer joven con derecho a experiencias propias, a conexiones profundas, a la posibilidad del amor. La transformación en su mentalidad fue sutil, pero poderosa. Cuando finalmente decidió darle su número de teléfono a Diego, no era solo un intercambio de contactos, sino una declaración de intenciones. Era Carmen diciéndose a sí misma que merecía explorar lo que había surgido entre ellos, que tenía derecho a darle una oportunidad a lo que sentía. El impacto de esa decisión la acompañó durante todo el trayecto de regreso a casa. Sentada en el asiento del copiloto del BMW, observando las calles vacías de Madrid, en las primeras horas del amanecer, Carmen sabía que algo fundamental había cambiado en ella esa noche. Cuando finalmente llegó a su pequeño cuarto en Vallecas, apenas pudo dormir 3 horas antes de que el despertador la obligara a levantarse para otro día de trabajo. Pero el despertar fue diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. Por un momento, mientras emergía del sueño ligero, se preguntó si toda esa experiencia había sido producto de su imaginación cansada. La verdad oculta detrás de las conexiones auténticas es que nos cambian a nivel celular. Carmen lo comprobó cuando miró su teléfono y vio el número de Diego guardado ahí, confirmándole que todo había sido real. Pero la revelación más impactante llegó cuando se vio en el espejo del pequeño cuarto que compartía con su madre. Sus ojos verdes, que siempre habían reflejado cansancio y determinación, ahora tenían algo diferente. Había una chispa nueva, una vitalidad que no había estado ahí el día anterior. Era como si esa conversación íntima en la cafetería hubiera despertado partes de su alma que habían estado adormecidas durante demasiado tiempo. Dale like, sí, como yo. ¿Crees que estas historias necesitan ser contadas? Que en un mundo lleno de negatividad, vale la pena celebrar esos momentos donde el amor genuino triunfa sobre todos los obstáculos. Tu like me dice que estamos en la misma sintonía. La transformación era sutil pero innegable. Carmen se estaba redescubriendo a sí misma a través de los ojos de alguien que la había visto no solo como la enfermera trabajadora o la hija responsable, sino como una mujer completa, interesante y digna de ser conocida profundamente. La dinámica familiar tiene una forma única de revelar cambios que ni siquiera nosotros mismos hemos procesado completamente. Doña Elena, con esos 50 años de sabiduría maternal, poseía esa intuición especial que solo las madres desarrollan después de décadas observando cada gesto y expresión de sus hijos. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, notó algo diferente en Carmen que iba más allá del cansancio habitual. La transformación era sutil pero innegable. Carmen se movía con una energía distinta. Había una ligereza en sus pasos que contrastaba con la pesadez rutinaria de las mañanas después de turnos dobles. Doña Elena había visto a su hija cargar con responsabilidades desde muy joven,
Pero esa mañana había algo nuevo en su expresión, una chispa que no había estado ahí el día anterior. Pablo, su hermano de 14 años, ya se había marchado temprano al entrenamiento de fútbol, pero no sin antes comentar que Carmen había llegado diferente la noche anterior. Los hermanos menores tienen esa capacidad especial de detectar cambios en la atmósfera familiar, y Pablo había notado algo inusual en la actitud de su hermana mayor. La verdad oculta detrás de las mentiras blancas familiares es que a veces protegemos a quienes amamos, manteniéndolos al margen de nuestras experiencias más vulnerables. Carmen evitó conscientemente contar toda la verdad sobre su encuentro nocturno. No era por falta de confianza en su familia, sino porque necesitaba tiempo para procesar ella misma lo que había experimentado. Cuando doña Elena preguntó sobre cómo había llegado a casa tan tarde, Carmen se limitó a mencionar que un médico del hospital le había dado un aventón debido a la lluvia. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Había algo casi sagrado en lo que había compartido con Diego que requería ser protegido hasta que ella misma entendiera completamente su significado. El impacto real de esa noche se hizo evidente cuando Carmen estaba en el autobús camino al Hospital Santa Cruz para su segundo turno. Su teléfono vibró con un mensaje que haría que su corazón se acelerara de una manera que no había experimentado en años. Diego le había escrito: «Buenos días, Carmen. Espero que hayas descansado bien. Gracias por la mejor madrugada que he tenido en años». La simplicidad del mensaje contrastaba con la complejidad de emociones que despertó en ella. No era solo cortesía social, sino una conexión genuina que continuaba incluso después de haberse separado. La reacción de Carmen fue tan involuntaria como reveladora. Una sonrisa se dibujó en su rostro de manera automática. Una sonrisa que varios pasajeros del autobús notaron porque irradiaba una felicidad auténtica que era imposible de ignorar. Era el tipo de sonrisa que surge cuando algo verdaderamente bueno está sucediendo en tu vida. La psicología detrás de las primeras comunicaciones, después de una conexión profunda, nos muestra cuánto poder tienen las palabras simples pero sinceras. Cuando Carmen respondió al mensaje, sus dedos parecían moverse por voluntad propia, escribiendo y borrando varias respuestas antes de decidirse por algo igualmente simple, pero cargado de significado. La mentalidad de Carmen estaba experimentando un cambio fundamental. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo propio que esperar, algo que no estaba relacionado con responsabilidades familiares o obligaciones laborales. Era un territorio completamente nuevo para alguien que había dedicado todos sus recursos emocionales a cuidar de otros. La danza de las decisiones que tomamos cuando estamos emocionalmente vulnerables revela aspectos fascinantes de nuestra psicología. Cuando Diego le envió otro mensaje esa tarde invitándola a cenar, prometiéndole llevarla a un lugar que le gustaría, Carmen se encontró enfrentando una nueva encrucijada que pondría a prueba su capacidad de equilibrar el corazón con la razón. La excitación que sintió no era miedo al rechazo, sino algo mucho más complejo, el temor a adentrarse en territorio desconocido. Carmen había construido su vida alrededor de rutinas predecibles, responsabilidades claras y expectativas manejables. La invitación de Diego representaba un salto hacia lo incierto, hacia una experiencia que podría cambiar fundamentalmente la estructura de su existencia. Fue una mujer mayor sentada a su lado en el autobús quien, sin conocer los detalles, le ofreció una perspectiva que resonaría en Carmen durante horas. Al notar su expresión pensativa mientras miraba el teléfono, la señora comentó con la sabiduría de quien ha vivido muchas experiencias: «El amor siempre es complicado, hija, pero a veces vale la pena arriesgarse». Esas palabras actuaron como un catalizador en la mentalidad de Carmen. La transformación en su forma de pensar fue sutil, pero poderosa.
Por primera vez en años, se permitió considerar que merecía tomar riesgos emocionales, que tenía derecho a explorar conexiones que podrían enriquecer su vida más allá de las obligaciones familiares y profesionales. Finalmente, aceptó la invitación. Su respuesta fue simple pero cargada de significado. De acuerdo, nos vemos después de mi turno. Al enviar ese mensaje, Carmen sabía que estaba cruzando una línea invisible que la alejaría de la seguridad de lo conocido. Sin embargo, el universo tiene una forma peculiar de poner a prueba nuestras decisiones a través de las voces de quienes nos rodean. Durante el almuerzo en el hospital, Carmen decidió confiarle a Fernanda, su amiga más cercana en el trabajo, sobre el encuentro nocturno y la cena planeada. La reacción de Fernanda fue inmediata y contundente, como un balde de agua fría. Fernanda, con sus 33 años y una experiencia de divorcio que había dejado cicatrices profundas en su percepción del amor, no se guardó su opinión. Sus palabras fueron directas y cargadas de una sabiduría amarga. Los hombres ricos no se involucran seriamente con mujeres como nosotras. Se divierten un poco y después vuelven a su mundo. El impacto de esas palabras fue devastador para la confianza que Carmen había estado construyendo. Fernanda continuó con una advertencia que parecía surgir de experiencias personales dolorosas. Carmen, tú eres demasiado buena para darte cuenta cuando alguien está jugando contigo. Los médicos como él tienen acceso a mujeres de la alta sociedad. ¿Qué te hace pensar que busca algo serio contigo? La verdad, oculta detrás de los consejos bien intencionados, es que a menudo reflejan más los miedos y traumas de quien los da que la realidad de la situación. Las palabras de Fernanda sembraron semillas de duda en la mente de Carmen, que crecerían durante el resto del día como maleza tóxica, cuestionando cada gesto, cada palabra, cada momento de conexión genuina que había experimentado con Diego. Carmen se encontró dividida entre dos narrativas completamente opuestas. Por un lado, la experiencia directa de autenticidad y conexión que había vivido con Diego, y por otro, la voz de la experiencia que le advertía sobre los peligros de confiar demasiado rápido en alguien de un mundo tan diferente al suyo. La psicología detrás de las elecciones de lugares íntimos revela mucho sobre las verdaderas intenciones de una persona. Cuando Diego llevó a Carmen al Cantiño do Tempero Caseiro, en Malasaña, estaba comunicando algo mucho más profundo que una simple preferencia culinaria. Era un mensaje subliminal sobre quién era realmente y cómo veía el desarrollo de su relación. El restaurante era la antítesis de todo lo que Carmen había imaginado. Pequeño, con apenas 10 mesas decoradas con manteles a cuadros, un ambiente que respiraba autenticidad familiar. No había ostentación, no había señales de estatus social, solo la calidez genuina de un lugar donde las personas van a nutrirse el alma tanto como el cuerpo. Pero lo que realmente impactó a Carmen fue la forma en que doña María, la propietaria, saludó a Diego. No era el trato deferente que normalmente reciben las personas adineradas, sino el cariño genuino reservado para alguien de la familia. La transformación en Diego cuando entró a ese espacio era notable. Se relajaba, sonreía de manera diferente, como si estuviera volviendo a casa después de un largo viaje. Carmen se dio cuenta de que Diego tenía una conexión auténtica con lugares sencillos que iba más allá de cualquier pose o estrategia de seducción. Era evidente que frecuentaba ese lugar no por capricho, sino porque representaba algo fundamental en su sistema de valores, algo que había preservado a pesar de su éxito económico. Durante la cena, mientras degustaban platos caseros que sabían a recuerdos de infancia, ambos comenzaron a compartir capas más profundas de sus historias personales. Diego le contó sobre Isabel, su hermana que vivía en Canadá, trabajando como ingeniera, y la nostalgia en su voz era palpable cuando describía cómo extrañaba las conversaciones simples de cuando eran
más jóvenes. La verdad oculta detrás de su éxito era que había perdido algo en el camino. La simplicidad de las relaciones humanas, sin agenda, sin cálculos, sin expectativas complicadas. Su hermana representaba ese vínculo con una versión más auténtica de sí mismo, una conexión que el dinero y el estatus habían complicado con otras personas. Carmen, por su parte, se sintió segura para compartir decisiones que había tomado y que pocas personas entendían completamente. Le contó a Diego sobre su renuncia a hacer una especialización en enfermería, una oportunidad que había sacrificado para ayudar a sostener económicamente a su familia después de la muerte de su padre. El impacto emocional de esa revelación fue inmediato. Diego no respondió con lástima o con ofertas de ayuda, sino con algo mucho más valioso: respeto profundo. Entendía perfectamente el peso de esas decisiones, porque él mismo había vivido situaciones similares durante su juventud. La mentalidad de ambos estaba experimentando una sincronización notable. Carmen descubrió que Diego valoraba genuinamente los sacrificios que había hecho, no como algo que necesitaba ser arreglado, sino como evidencia de su carácter y fortaleza. Él, a su vez, encontró en Carmen a alguien que entendía el verdadero costo del éxito cuando proviene de orígenes humildes. La conversación fluía con una naturalidad que desmentía todas las advertencias de Fernanda. No había condescendencia, no había esa brecha social que tanto temía Carmen. En su lugar, había un reconocimiento mutuo de dos personas que habían luchado contra las circunstancias y habían emergido con una comprensión profunda del valor del esfuerzo y la dedicación. La frontera entre generosidad y condescendencia es más delgada de lo que muchos imaginan. Y esa noche Diego estaba a punto de cruzarla sin darse cuenta. La conversación había fluido tan naturalmente que cuando llegó el momento de hablar sobre los sueños profesionales de Carmen, Diego sintió una urgencia casi paternal de arreglar la situación que la había obligado a renunciar a sus aspiraciones académicas. Con la mejor de las intenciones, Diego comenzó a explicarle las opciones financieras que existían para profesionales como ella, mencionando becas, programas de financiamiento e incluso sugiriendo que él podría ayudarla económicamente para que retomara sus estudios de especialización. Para él era una solución lógica. Tenía los recursos, ella tenía el talento. ¿Por qué no unir ambos elementos? La transformación en el rostro de Carmen fue instantánea y devastadora. Diego se dio cuenta inmediatamente de que había cometido un error grave, pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían salido de su boca y el daño estaba hecho. Carmen se sintió como si hubiera recibido una bofetada emocional que confirmaba todas las advertencias de Fernanda. La reacción de Carmen fue visceral y comprensible. Después de haber compartido sus sacrificios como evidencia de su fortaleza y determinación, interpretó la oferta de Diego como una señal de que él la veía como un proyecto de beneficencia, como alguien que necesitaba ser rescatada de su situación. La mentalidad defensiva que había desarrollado durante años de lucha independiente se activó como un mecanismo de protección. «No necesito que me salves», le dijo con una frialdad que contrastaba dramáticamente con la calidez que había caracterizado toda la conversación hasta ese momento. Carmen sentía que Diego había reducido toda su historia de sacrificio y dedicación a un simple problema financiero que él podía resolver con dinero. El impacto de esa reacción en Diego fue profundo y revelador. Por primera vez en años, alguien rechazaba su ayuda no por orgullo superficial, sino por una dignidad auténtica que él había olvidado que existía. Carmen no estaba siendo difícil o ingrata, estaba protegiendo su integridad y autoestima de lo que percibía como una amenaza a su autonomía. La tensión se espesó en el ambiente del pequeño restaurante.
Doña María, desde la cocina, probablemente sintió el cambio en la energía de la mesa sin entender exactamente qué había sucedido. Diego se dio cuenta de que había subestimado profundamente la complejidad emocional de las diferencias socioeconómicas. La verdad oculta detrás de su error era que, a pesar de sus propios orígenes humildes, había perdido el contacto con la psicología de la supervivencia digna. Había olvidado cómo se siente cuando alguien, sin importar cuán bien intencionado sea, sugiere que tu situación necesita ser arreglada desde afuera. Fue Carmen quien, después de unos minutos tensos, decidió darle una oportunidad de redimirse. Le explicó por qué su oferta había sido ofensiva, ayudándole a entender que para alguien que había construido su identidad alrededor de la independencia y el esfuerzo propio, recibir ayuda financiera de alguien que acababa de conocer se sentía como una invalidación de todos sus logros. Diego escuchó con una humildad que Carmen no esperaba. No se puso defensivo, no intentó justificar sus intenciones, simplemente aceptó que había cometido un error y se disculpó sinceramente. Prometió que si iban a conocerse mejor, tenía que ser como iguales, respetando las decisiones y la autonomía de cada uno. La reconciliación que siguió fue más profunda que la conexión inicial, porque estaba basada en un entendimiento real de los límites y expectativas mutuas. Carmen aceptó continuar viéndolo bajo esas nuevas condiciones, sintiendo que había encontrado no solo a alguien que la atraía, sino a alguien capaz de aprender y crecer dentro de la relación. La arquitectura emocional de una relación que se construye día a día tiene una belleza particular que trasciende cualquier encuentro dramático o declaración grandilocuente. Durante la semana que siguió a esa conversación reveladora en el restaurante, Carmen y Diego establecieron una rutina de comunicación que se convirtió en el fundamento sólido de lo que estaba creciendo entre ellos. Los mensajes diarios se transformaron en pequeñas ventanas de intimidad que punctuaban sus jornadas laborales. Diego le contaba sobre cirugías particularmente complicadas, describiendo no solo los aspectos técnicos, sino también la carga emocional de tener una vida en sus manos. Carmen compartía historias sobre pacientes especiales, esos momentos de conexión humana que hacían que las largas horas de trabajo valieran la pena. La transformación en la dinámica de sus conversaciones era fascinante de observar. Habían pasado de la cortesía inicial a una confianza genuina donde podían compartir vulnerabilidades profesionales sin temor al juicio. Diego encontró en Carmen a alguien que entendía la presión de trabajar en el sector salud, mientras que ella descubrió que detrás del exitoso cardiólogo había un hombre que se cuestionaba constantemente si estaba haciendo suficiente por sus pacientes. Los encuentros presenciales se volvieron más frecuentes y variados. Cafés rápidos después de los turnos se extendían en conversaciones de horas. Caminatas por el Parque del Retiro se convertían en exploraciones de rincones de Madrid que ninguno de los dos había visitado antes. La mentalidad de ambos estaba experimentando una apertura gradual hacia experiencias compartidas que enriquecían sus vidas individuales. Lo que resultaba particularmente revelador era cómo estos encuentros no seguían el patrón tradicional de las citas costosas o elaboradas. Diego había aprendido la lección de su error anterior y conscientemente elegía actividades que reflejaran genuino interés en conocer a Carmen, no en impresionarla con su capacidad económica. Carmen, por su parte, se encontró experimentando una libertad emocional que no había conocido en años. Por primera vez tenía algo propio que esperar, algo que no estaba relacionado con responsabilidades familiares o emergencias médicas. Era un territorio completamente nuevo que la emocionaba y la aterrorizaba a partes iguales. El impacto de estos cambios internos no pasó desapercibido en casa. Pablo,
con esa perspicacia característica de los adolescentes para detectar alteraciones en la rutina familiar, comenzó a notar patrones diferentes en el comportamiento de su hermana mayor. Carmen llegaba tarde algunas noches con una energía distinta. Había empezado a prestar más atención a su apariencia. Incluso se había arreglado el cabello de manera diferente esa semana. Doña Elena, equipada con décadas de intuición maternal, no necesitaba evidencia concreta para saber que había un hombre involucrado en la vida de su hija. Los cambios eran sutiles, pero innegables. Carmen tarareaba mientras preparaba el desayuno, revisaba su teléfono con más frecuencia y había una ligereza en sus movimientos que contrastaba con la pesadez rutinaria de los años anteriores. La verdad oculta detrás de estos cambios externos era que Carmen estaba redescubriéndose como mujer más allá de sus roles de enfermera, hija y hermana mayor. Diego no solo la había introducido a experiencias nuevas, sino que le había devuelto una versión de sí misma que había estado dormida durante años de supervivencia y responsabilidad. La dinámica familiar estaba experimentando un reajuste sutil pero significativo. Pablo y doña Elena podían sentir que Carmen tenía algo propio, algo que la hacía feliz de una manera que no dependía de ellos o de su bienestar. Era una transformación que los llenaba de curiosidad y secretamente de esperanza. El momento de presentar a alguien especial a nuestra familia representa uno de los saltos emocionales más significativos en cualquier relación. Carmen había llegado a un punto donde mantener a Diego separado de su mundo familiar se sentía artificial y francamente insostenible. La decisión de invitarlo a almorzar el sábado no fue impulsiva, sino el resultado de una transformación profunda en su mentalidad sobre lo que esta relación podría significar. Cuando Carmen anunció casualmente durante el desayuno que Diego vendría a casa a las 11 de la mañana, la reacción de doña Elena y Pablo fue inmediata y reveladora. El pánico que se apoderó de ambos no era superficial, sino el reflejo de una familia que, a pesar de su orgullo y dignidad, era consciente de las diferencias socioeconómicas que podrían ser evidentes para un visitante externo. Doña Elena entró en modo de crisis doméstica total. La casa necesitaba una limpieza profunda. Había que planificar un almuerzo que estuviera a la altura de las circunstancias sin parecer pretencioso, y cada detalle tenía que ser perfecto. No era vanidad, sino el instinto maternal de proteger a su hija de cualquier posible humillación. La verdad oculta detrás de esta preparación frenética era el amor. Quería que Diego viera la calidez y dignidad de su hogar, independientemente de su modestia material. Pablo, por su parte, insistió en ponerse su mejor camisa, la que reservaba para ocasiones especiales como graduaciones o bodas familiares. Su nerviosismo era comprensible. A los 14 años, el concepto de médico millonario sonaba casi mítico y no estaba seguro de cómo comportarse ante alguien de ese calibre social. El impacto real de la personalidad de Diego se hizo evidente desde el momento en que tocó el timbre. Llegó con flores del campo para doña Elena, no un arreglo costoso de floristería, sino un ramo sencillo que hablaba de consideración genuina más que de ostentación. Los bombones que trajo eran de una marca accesible, no chocolates importados que habrían creado una brecha de comodidad. Pero lo que realmente conquistó a la familia fue su apariencia completamente despojada. Jeans y camisa blanca, sin relojes caros visibles, sin señales obvias de estatus. Diego había entendido intuitivamente que para ser aceptado en ese hogar necesitaba presentarse como una persona real, no como una representación de su éxito económico. La conversación con Pablo sobre fútbol fue el momento que definió toda la visita. Diego no
Fingió conocimiento que no tenía, ni patronizó al adolescente con preguntas condescendientes. En lugar de eso, se interesó genuinamente por las aspiraciones futbolísticas de Pablo, sus equipos favoritos, sus sueños de llegar al nivel profesional. Era evidente que Diego recordaba perfectamente cómo se sentía ser un joven con grandes sueños y recursos limitados. Los elogios que Diego hizo sobre la comida casera de doña Elena fueron el toque final que selló su aceptación familiar. No eran cumplidos, vacíos o cortesía social, sino reconocimiento auténtico de alguien que había crecido valorando la comida hecha con amor. Cuando le pidió la receta del guiso de lentejas, doña Elena supo inmediatamente que este hombre entendía y respetaba los valores que ella había inculcado en sus hijos. La transformación en la atmósfera familiar fue notable. El nerviosismo inicial se disolvió en una comodidad natural que permitió que cada miembro de la familia mostrara su verdadera personalidad. Pablo se relajó, lo suficiente como para hacer bromas. Doña Elena compartió anécdotas de la infancia de Carmen, y Carmen misma pudo ver cómo dos mundos que había temido fueran incompatibles se integraban armoniosamente. La mentalidad de toda la familia experimentó un cambio fundamental esa tarde. Diego no era el millonario intimidante que habían imaginado, sino un hombre genuinamente bueno que trataba a cada miembro de la familia con el mismo respeto y consideración. La verdad oculta detrás de las acciones genuinas es que a menudo revelan aspectos de una persona que van mucho más allá de las primeras impresiones. Después de esa tarde perfecta en familia, Diego le dijo a Carmen que quería mostrarle algo importante, algo que significaba mucho para él y que sospechaba tendría un impacto especial en ella también. La curiosidad de Carmen se intensificó cuando se dirigieron a una parte de Madrid que ella conocía bien, pero hacia un edificio que nunca había notado particularmente. Cuando llegaron frente a la clínica Dr. Juan Rodríguez, Carmen sintió como si el mundo se hubiera detenido por completo. La placa en la entrada llevaba el nombre de su padre fallecido, el hombre que había sido el pilar de su familia antes de que ella tuviera que asumir esa responsabilidad. La transformación en su rostro fue inmediata: sorpresa, confusión y luego una emoción tan profunda que las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera controlarlas. Diego le explicó con una voz cargada de significado que había abierto esa clínica 2 años atrás, poco después de la muerte de sus propios padres. Era un centro médico que atendía gratuitamente a personas sin seguro médico, exactamente el tipo de lugar donde la familia de Carmen habría recibido atención cuando su padre estaba vivo. La decisión de nombrarla en honor a Juan Rodríguez no había sido casual ni sentimental, sino profundamente meditada. La mentalidad detrás de esta decisión revelaba una dimensión de Diego que Carmen jamás habría imaginado. Él había investigado sobre su padre, había descubierto las historias de vecinos que recordaban cómo Juan ayudaba a familias en dificultades económicas incluso cuando él mismo no tenía mucho. Era un hombre que había construido su reputación en base a la honestidad, el trabajo duro y la solidaridad comunitaria. Carmen se encontró caminando por los pasillos de la clínica en un estado casi de shock emocional. Veía pacientes esperando atención médica gratuita, equipos médicos que salvarían vidas, enfermeras trabajando con la misma dedicación que ella conocía tan bien, todo bajo el nombre de su padre. Era como si Diego hubiera encontrado una manera de honrar no solo la memoria de Juan Rodríguez, sino los valores que había transmitido a su hija. El impacto psicológico de este descubrimiento fue abrumador. Carmen se dio cuenta de que Diego no solo había escuchado sus historias sobre su padre, sino que había tomado acción concreta para perpetuar su legado. No era un gesto vacío o una placa conmemorativa sin significado, sino un proyecto vivo que continuaba el espíritu de servicio que había caracterizado a Juan Rodríguez.
Fue en ese ambiente cargado de significado, rodeados de pacientes que representaban exactamente el tipo de personas que su padre habría querido ayudar, donde Diego tomó la decisión de declarar sus sentimientos. No en un restaurante elegante, no bajo una puesta de sol romántica, sino en un lugar que simbolizaba todo lo que ambos valoraban sobre servir a otros y hacer una diferencia real en el mundo. «Carmen», le dijo con una voz que temblaba ligeramente por la intensidad del momento, «me estoy enamorando de ti». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, mientras el murmullo de actividad médica continuaba a su alrededor. Era una declaración que trascendía el romance convencional porque estaba arraigada en valores compartidos y respeto mutuo profundo. La respuesta de Carmen fue igualmente sincera y espontánea. «Yo también me estoy enamorando de ti», susurró, sintiendo como si todas las piezas de un rompecabezas emocional finalmente estuvieran encontrando su lugar. Era más que atracción, más que compatibilidad. Era el reconocimiento de dos almas que habían encontrado en el otro no solo amor, sino propósito compartido. El ambiente de la clínica se convirtió en testigo silencioso de un momento que ambos sabían marcaría un antes y un después en sus vidas. No era solo el comienzo de una relación amorosa, sino la confirmación de que habían encontrado en el otro a alguien que entendía profundamente qué significaba vivir con propósito y servir a algo más grande que uno mismo. La psicología del amor en sus primeras etapas tiene una cualidad transformadora que va mucho más allá de la simple atracción romántica. Durante las 3 semanas que siguieron a esa declaración mutua en la clínica, Carmen experimentó lo que se sentía vivir con una felicidad constante de fondo, algo que no había experimentado desde la infancia. Diego se había convertido en una presencia constante pero no asfixiante en su vida, una fuerza que enriquecía cada día sin complicar su rutina establecida. Los mensajes cariñosos que intercambiaban durante el día se habían vuelto como pequeños rayos de sol que interrumpían la intensidad del trabajo hospitalario. No eran conversaciones profundas necesariamente, sino esos momentos de conexión que mantenían vivo el hilo emocional entre ellos. Un «pensando en ti durante una cirugía complicada». Un «espero que tu turno esté siendo tranquilo», que llegaba justo cuando Carmen más lo necesitaba. Los encuentros después de los turnos se habían convertido en el punto culminante de sus días. No necesitaban planes elaborados, una caminata por el barrio, un café en alguna cafetería de barrio, incluso sentarse en un banco del parque a conversar sobre sus días respectivos, se transformaba en tiempo de calidad que ambos atesoraban. La mentalidad de Carmen había evolucionado hacia una apertura emocional que le permitía disfrutar del presente sin la ansiedad constante que había caracterizado gran parte de su vida adulta. Las cenas simples en casa de uno o del otro se habían vuelto rituales íntimos donde el acto de compartir comida se convertía en un lenguaje de amor en sí mismo. Diego había comenzado a aprender a cocinar platos sencillos bajo la tutela telefónica de doña Elena, mientras que Carmen descubría el placer de relajarse en un espacio donde no tenía responsabilidades domésticas que cumplir. Sin embargo, la realidad tiene una forma cruel de infiltrarse en los momentos de mayor felicidad. La verdad oculta sobre las dinámicas sociales en entornos profesionales es que el éxito romántico de una persona a menudo despierta la envidia y el juicio de quienes la rodean. Carmen estaba a punto de descubrir esta realidad de la manera más dolorosa posible. Fue durante un turno particularmente tranquilo, cuando Carmen escuchó por casualidad una conversación que cambiaría completamente su perspectiva sobre cómo otros percibían su relación. La doctora Patricia Almeida, una residente de cardiología de 29 años, conocida por su ambición y su lengua afilada, estaba comentando la relación de Carmen con Diego de una manera que era tan maliciosa
como devastadora. «Es obvio que está detrás del dinero», decía Patricia con esa seguridad que solo puede tener alguien que nunca ha luchado por sobrevivir económicamente. Mujeres como ella siempre saben exactamente qué hacer para enganchar a hombres exitosos. Apuesto a que ya está planeando cómo asegurar su futuro financiero. El impacto de esas palabras en Carmen fue visceral y paralizante. No era solo el contenido del comentario, sino la casualidad con la que Patricia asumía motivos tan mezquinos, como si la posibilidad de que Diego y Carmen se amaran genuinamente fuera completamente impensable para alguien de su posición social. La transformación en el estado emocional de Carmen fue inmediata. Todas las inseguridades que había logrado superar durante esas 3 semanas perfectas regresaron con una fuerza multiplicada. Se preguntó si otros colegas pensarían lo mismo, si cada mirada en el hospital llevaba ese mismo juicio implícito, si su felicidad estaba siendo interpretada como una estrategia calculada de ascenso social. La mentalidad defensiva que había desarrollado durante años de lucha económica se reactivó como un mecanismo de protección. Carmen comenzó a cuestionar no solo cómo la percibían otros, sino si acaso había algo de verdad en esas acusaciones, si inconscientemente ella había sido influenciada por la seguridad financiera que Diego representaba. La toxicidad de esos comentarios residía no solo en su crueldad, sino en su capacidad de contaminar retroactivamente momentos que habían sido puros y auténticos. Carmen se encontró revisando mentalmente cada gesto, cada decisión, cada momento de felicidad, preguntándose si había señales que pudieran ser malinterpretadas por observadores externos. La importancia de tener aliados genuinos en los momentos de vulnerabilidad emocional no puede ser subestimada. Cuando Carmen llegó a casa esa noche con el corazón pesado por los comentarios de Patricia, no esperaba encontrar claridad mental, pero la vida tiene formas misteriosas de enviarnos exactamente lo que necesitamos cuando más lo necesitamos. Al día siguiente, durante el descanso del almuerzo, Carla notó inmediatamente que algo había cambiado en el estado de ánimo de su amiga. Carla tenía esa capacidad especial de algunas personas para detectar cambios emocionales incluso cuando intentamos ocultarlos. Después de años de trabajar juntas, conocía perfectamente las señales que indicaban cuando Carmen estaba procesando algo difícil. No fue difícil extraer la verdad sobre lo que había escuchado el día anterior, y la reacción de Carla fue tan inmediata como categórica. Carmen le dijo con esa firmeza que solo puede venir de la amistad verdadera: «Tú eres una de las personas más íntegras que conozco. Si estás con Diego es porque has visto algo real en él, y él ha visto algo real en ti». Patricia habla desde la envidia pura y simple. La transformación en la perspectiva de Carmen comenzó con esas palabras directas que cortaron a través de la niebla de dudas que había estado acumulándose. Carla continuó con una sabiduría que solo viene de observar las dinámicas humanas durante años. No dejes que la maldad de otros contamine algo que te está haciendo genuinamente feliz. Las personas como Patricia no pueden soportar ver a otros encontrar lo que ellas no han podido conseguir. Era exactamente lo que Carmen necesitaba escuchar, no solo para sentirse mejor, sino para recordar su propia verdad interior. El impacto de esa conversación se hizo evidente esa misma noche cuando Diego la invitó a cenar en su apartamento, prometiéndole que él cocinaría. Carmen había estado tentada de rechazar la invitación, todavía contaminada por las dudas sembradas por Patricia, pero las palabras de Carla resonaban en su mente como un antídoto contra la toxicidad ajena. El apartamento de Diego en Salamanca era elegante pero acogedor, exactamente como Carmen había aprendido a esperarlo de él. Calidad sin ostentación, sofisticación sin frialdad. Lo que realmente la sorprendió fue el aroma que la recibió al entrar.
estaba cocinando risotto de camarones, siguiendo meticulosamente las instrucciones que Carmen le había transmitido a través de videos que doña Elena había grabado especialmente para él. La mentalidad de Carmen experimentó un cambio fundamental al ver a Diego moviéndose por la cocina con una concentración casi infantil, consultando notas escritas a mano y ajustando el fuego con la seriedad de alguien que realmente quiere hacer las cosas bien. No era un gesto grandilocuente destinado a impresionarla, sino algo mucho más profundo. El deseo genuino de conectar con su mundo a través de algo tan básico y universal como la comida casera. Tu madre me dijo que el secreto está en remover constantemente, comentó Diego mientras agregaba el caldo poco a poco, y que tienes que hablarle al arroz con cariño. Carmen no pudo evitar reírse, imaginando a su madre dándole esas instrucciones tan características mientras él las anotaba religiosamente, para no olvidar ningún detalle. La verdad oculta detrás de ese momento era que Diego estaba haciendo algo que iba más allá de cocinar. Estaba honrando las tradiciones familiares de Carmen, respetando la sabiduría culinaria de doña Elena y demostrando que valoraba no solo a Carmen como persona, sino todo el ecosistema familiar del que ella formaba parte. Mientras cenaban ese risotto que sabía exactamente como los que hacía doña Elena, Carmen se dio cuenta de que había estado permitiendo que voces externas contaminaran algo que era genuinamente hermoso. La transformación en su perspectiva fue completa. No importaba lo que pensaran Patricia o cualquier otra persona, porque la realidad de lo que estaba viviendo con Diego trascendía cualquier juicio superficial. La conexión entre ellos esa noche se profundizó de maneras que iban más allá de lo romántico. Era la confirmación de que habían construido algo sólido basado en respeto mutuo, valores compartidos y un amor genuino que no necesitaba validación externa para ser real. La vulnerabilidad que sentimos al compartir nuestros miedos más profundos con alguien que amamos es una de las experiencias más transformadoras del corazón humano. Esa noche, después de cenar el risotto perfecto, Carmen tomó una decisión que requería más coraje del que había imaginado: contarle a Diego sobre los comentarios que había escuchado de Patricia y cómo habían afectado su tranquilidad mental. La reacción de Diego fue inmediata y visceral. Su rostro se ensombreció de una manera que Carmen nunca había visto, no por enojo hacia ella, sino por una indignación profunda hacia la crueldad gratuita de quienes juzgan sin conocer. «Conozco perfectamente a Patricia Almeida», dijo con una voz controlada pero cargada de frustración. «Es una persona que ha intentado llamar mi atención profesional durante meses y su comentario no tiene nada que ver contigo y todo que ver con su propia frustración». Pero la explicación racional de Diego, aunque tranquilizadora, no disolvía completamente las preocupaciones de Carmen. La verdad oculta detrás de los comentarios maliciosos es que tienen una capacidad insidiosa de plantar semillas de duda que crecen incluso cuando sabemos que son infundadas. Carmen le explicó que no era solo Patricia, sino la percepción general que podría tener la gente del hospital, los colegas, incluso perfectos extraños que los vieran juntos. «¿Te das cuenta de lo que representamos?», le preguntó Carmen con una honestidad brutal. «Tú eres el cardiólogo exitoso con clínicas en toda España y yo soy la enfermera de Vallecas que trabaja turnos dobles para mantener a su familia. Para mucha gente esto parece un cliché sacado de una novela barata». La mentalidad defensiva que había desarrollado durante años emergía como un mecanismo de protección contra el juicio externo. Diego se acercó a ella con una determinación que Carmen encontró tanto reconfortante como abrumadora. «Carmen», dijo tomando sus manos entre las suyas, «necesito que entiendas algo fundamental. Me importa un comino lo que piense Patricia, lo que piensen nuestros colegas o lo que piense cualquier persona que no nos conoce realmente.
Su voz tenía esa calidad que solo viene de la convicción absoluta. Lo que siguió fue una declaración que transformaría para siempre la comprensión que Carmen tenía sobre su propio valor. «Te amo», le dijo Diego, con una intensidad que la dejó sin aliento. «Te amo completamente, sin reservas, en condiciones. Eres la mujer más íntegra, más auténtica, más extraordinaria que he conocido en mi vida. Si alguien no puede ver eso, es su pérdida, no la nuestra». El impacto de esas palabras fue como un tsunami emocional que arrasó con años de inseguridades acumuladas. Carmen se dio cuenta de que había estado permitiendo que las voces externas definieran su autoestima, cuando tenía frente a ella a alguien que la veía con una claridad que ella misma había perdido en algún momento del camino. «Yo también te amo», respondió Carmen, y al decir esas palabras sintió como si estuviera liberando algo que había estado conteniendo durante semanas. «Te amo por quien eres, no por lo que tienes. Te amo porque me haces sentir vista, valorada, como si mereciera algo hermoso en mi vida». La transformación en su voz era audible, pasando de la incertidumbre a una certeza cristalina. La declaración mutua de amor no fue solo romántica, sino profundamente liberadora. Ambos entendieron que habían cruzado una línea invisible que los separaba de todo el ruido exterior. Habían encontrado en el otro no solo un compañero romántico, sino un refugio seguro donde podían ser completamente auténticos, sin temor al juicio. La realidad tiene una forma cruel de poner a prueba nuestras convicciones más profundas justo cuando creemos haberlas consolidado. Una semana después de esa declaración de amor mutuo, Diego invitó a Carmen a un evento benéfico del hospital que se celebraría en el Hotel Villarreal de Mindoncenton, Madrid. «Será perfecto para que conozcas a más colegas», le dijo con entusiasmo genuino, sin darse cuenta de que estaba a punto de arrojar a Carmen directamente al tipo de ambiente social que más temía. La transformación en el estado mental de Carmen comenzó desde el momento en que se vistió para la ocasión. Su vestido negro simple, comprado en liquidación meses atrás para una boda familiar, había parecido elegante en su espejo de casa, pero ahora, mientras se preparaba para un evento en uno de 1900, los hoteles más exclusivos de Madrid, se sentía dolorosamente inadecuado. Era como si cada prenda de su armario gritara su origen humilde. Cuando llegaron al Hotel Villarreal, el impacto visual fue abrumador. El ambiente respiraba una sofisticación que Carmen solo había visto en películas. Mujeres deslumbrantes con vestidos que claramente costaban más que su salario mensual, joyas que centelleaban bajo las lámparas de cristal, hombres en trajes que parecían hechos a medida por sastres de generaciones. Carmen se sintió como si hubiera entrado a un mundo paralelo donde ella era la única que no pertenecía. La mentalidad defensiva que había logrado superar durante las últimas semanas regresó con una fuerza multiplicada. Cada mirada que recibía, cada conversación que se detenía brevemente cuando ella se acercaba, se sentía como una confirmación de que estaba completamente fuera de lugar. Diego, absorto en saludar a colegas y conocidos, no se daba cuenta del tormento interno que Carmen estaba experimentando. Fue cuando estaban cerca del bar que apareció Isabela Montero, y Carmen supo instintivamente que estaba ante alguien que representaba exactamente todo lo que ella no era. Isabela era deslumbrante de esa manera que solo pueden serlo quienes han crecido con acceso a los mejores estilistas, entrenadores personales y diseñadores de moda. Era heredera de una de las familias más tradicionales de Madrid, y su presencia emanaba esa confianza que solo viene de haber nacido en el mundo al que pertenecía por derecho propio. «Diego, querido», dijo Isabela con una familiaridad que hizo que Carmen sintiera un nudo en el estómago. «Qué sorpresa verte aquí, y con compañía tan interesante».
Su mirada evaluó a Carmen de arriba abajo con una precisión quirúrgica que logró hacerla sentir como un espécimen bajo un microscopio. Ese vestido es absolutamente vintage, ¿verdad? Tan auténtico. La verdad oculta detrás de los insultos sofisticados es que son mucho más devastadores que la grosería directa, porque requieren que la víctima decodifique la malicia envuelta en aparente cortesía. Carmen entendió perfectamente que vintage e interesante eran eufemismos crueles para barato y fuera de lugar, pero no podía responder sin parecer paranoica o defensiva. Carmen trabaja en el Hospital San Carlos, explicó Diego, obviamente incómodo, pero sin entender completamente la dimensión del ataque que Carmen estaba recibiendo. Isabela sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. ¡Qué admirable! Diego siempre ha tenido debilidad por los proyectos sociales. Es tan generoso con su tiempo y recursos. El impacto de esas palabras fue como recibir una bofetada en público. Carmen se dio cuenta de que Isabela había logrado, en menos de 5 minutos, reducir toda su relación con Diego a un acto de caridad, pintándola como un proyecto social más en la larga lista de causas benéficas de un médico exitoso. La humillación era tan completa que Carmen sintió como si toda la seguridad que había construido en las últimas semanas se desmoronara instantáneamente. La psicología del autosabotaje emocional tiene raíces profundas en nuestros miedos más primitivos de rechazo y humillación. Después del encuentro devastador con Isabela, Carmen necesitaba aire fresco, pero más que eso, necesitaba espacio para procesar la tormenta de emociones que se había desatado en su interior. Diego la siguió hasta el terrazo del hotel, donde las luces de Madrid se extendían como diamantes sobre terciopelo negro, creando un contraste cruel entre la belleza del momento y la fealdad de lo que acababa de experimentar. «Carmen, no dejes que Isabela te afecte», comenzó Diego, pero ella lo interrumpió con una determinación que él no había visto antes. «No es solo Isabela, Diego, es todo esto», dijo señalando el ambiente lujoso que los rodeaba. «Es la realidad de que nunca voy a encajar en tu mundo». La transformación en su voz era evidente. Había pasado de la vulnerabilidad amorosa a una frialdad protectiva que Diego encontró más aterradora que cualquier grito. La mentalidad de Carmen había experimentado una regresión hacia esos mecanismos de defensa que había desarrollado durante años de lucha. «Debemos repensar nuestra relación», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que sentía por dentro. «Esto no va a funcionar. Somos de mundos demasiado diferentes». Cada palabra la lastimaba mientras la pronunciaba, pero se sentía como si estuviera amputando una extremidad infectada para salvar el resto del cuerpo. Diego protestó con una desesperación que Carmen nunca había visto en él. «Te amo, Carmen. Eso es lo único que importa. Podemos enfrentar cualquier cosa juntos». Pero la verdad oculta era que Carmen había perdido la fe en esa posibilidad. El impacto de la humillación había sido tan profundo que había activado todos sus sistemas de alerta sobre la imposibilidad de sostener una relación atravesada por diferencias sociales tan abismales. «Es mejor terminar ahora, antes de que nos lastimemos más», insistió Carmen, aunque cada fibra de su ser gritaba lo contrario. Era una decisión que tomaba desde el miedo, pero que racionalizaba como sabiduría práctica. Diego se quedó en ese terrazo mucho tiempo después de que Carmen se marchara, tratando de entender cómo habían pasado de una declaración de amor mutuo a una ruptura devastadora en el espacio de una semana. Lo que siguió fue una semana que ambos recordarían como una de las más oscuras de sus vidas. Carmen se convirtió en una versión zombie de sí misma, funcionando en piloto automático para cumplir con sus responsabilidades, pero sin la chispa vital que la había caracterizado durante las últimas semanas. Pablo fue el primero en notarlo,
Mana, pareces un fantasma, le dijo con esa franqueza adolescente que a veces duele más que la diplomacia adulta. Doña Elena, con su intuición maternal infalible, sabía exactamente qué había sucedido sin necesidad de explicaciones. Veía a su hija moverse por la casa como si cargara un peso invisible, reviviendo esa expresión de resignación que había caracterizado sus años más difíciles. La transformación era tan drástica que resultaba dolorosa de presenciar. Diego, por su parte, enfrentó algo que nunca había experimentado: la incapacidad de concentrarse en su trabajo debido al dolor emocional. Durante una cirugía particularmente delicada, estuvo a punto de cometer un error que podría haber sido catastrófico. Su mentor, el doctor Enrique, lo notó inmediatamente. «¿Qué está pasando contigo? Tu cabeza no está aquí», le dijo después de la operación. Y Diego se dio cuenta de que había subestimado completamente el impacto que Carmen había tenido en su vida. La mentalidad de ambos había regresado a estados emocionales que creían haber superado. Carmen volvió a esa versión de sí misma que solo existía para cumplir responsabilidades, mientras que Diego redescubrió una soledad que no había sentido desde la muerte de sus padres. Era como si hubieran probado una versión mejorada de sus vidas y ahora tuvieran que conformarse con las versiones anteriores, más grises y limitadas. La verdad oculta detrás de esa semana de sufrimiento mutuo era que ambos se dieron cuenta de que habían perdido algo irreemplazable, pero ninguno sabía cómo recuperarlo sin enfrentar los obstáculos que habían causado la ruptura en primer lugar. La arquitectura del arrepentimiento tiene una forma particular de manifestarse cuando perdemos algo valioso por decisiones tomadas en momentos de vulnerabilidad extrema. Durante esos 7 días interminables, tanto Carmen como Diego experimentaron una claridad brutal sobre lo que realmente habían perdido, pero ninguno de los dos sabía cómo reparar el daño que el orgullo herido y el miedo habían causado. Carmen descubrió que era posible funcionar físicamente mientras el alma estaba completamente rota. Despertaba, se vestía, iba al hospital, cumplía con sus responsabilidades, regresaba a casa, cenaba con su familia y se acostaba. Pero era como si estuviera viviendo la vida de otra persona. La transformación era tan evidente que hasta los pacientes lo notaban. «Enfermera, ¿se encuentra bien?», le preguntó una señora mayor durante su turno de la tarde, y Carmen se dio cuenta de que ni siquiera había estado sonriendo. Pablo, con esa perspicacia adolescente para detectar cambios familiares, se convirtió en un termómetro emocional constante. «Mana, el médico ese te gustaba de verdad, ¿verdad?», le preguntó una noche después de cenar, y Carmen tuvo que salir al patio para llorar en privado. Doña Elena, mientras tanto, observaba a su hija con esa preocupación maternal que trasciende las palabras, recordando otros momentos difíciles, pero sabiendo que este era diferente. La mentalidad de Carmen había regresado a esa versión anterior de sí misma que solo sabía sobrevivir, no vivir. Era como si las últimas semanas de felicidad hubieran sido un sueño del que había despertado bruscamente. Pero lo más devastador era que ahora conocía la diferencia entre existir y estar verdaderamente viva, lo que hacía la regresión aún más dolorosa. Diego, por su parte, enfrentaba una revelación igualmente perturbadora sobre su propia capacidad emocional. Había subestimado completamente el impacto que Carmen había tenido en su vida diaria. Durante una cirugía de bypass, su concentración falló de manera tan evidente que el doctor Enrique tuvo que intervenir para evitar complicaciones. «Diego, lo que sea que esté pasando en tu vida personal está afectando tu trabajo, y eso es inaceptable», le dijo después de la operación. La verdad oculta que Diego estaba descubriendo era que había encontrado en Carmen no solo una pareja romántica, sino una razón
para ser la mejor versión de sí mismo. Sin ella, había regresado a esa versión funcional, pero vacía, que había caracterizado su vida antes de conocerla. Sus cenas solitarias en restaurantes caros se sentían como castigos autoimpuestos, y por primera vez en años, el éxito profesional no le proporcionaba ninguna satisfacción real. El impacto psicológico de la separación se manifestó de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Carmen desarrolló insomnio, pasando horas despiertas, repasando cada momento de aquella noche en el hotel, preguntándose si había sido demasiado drástica en su reacción. Diego, meanwhile, se encontró manejando por los barrios de Carmen sin propósito específico, como si la proximidad física a su mundo pudiera aliviar de alguna manera el vacío que sentía. La transformación más profunda ocurrió cuando ambos se dieron cuenta de que habían permitido que las voces externas tuvieran más poder sobre sus decisiones que sus propios sentimientos. Carmen comenzó a cuestionar si había sido valiente al terminar la relación o si había sido cobarde al huir de la primera dificultad real. Diego se preguntaba si había fallado en proteger lo que tenían juntos al no anticipar y preparar a Carmen para enfrentar su mundo social. La mentalidad de ambos estaba experimentando un proceso de reevaluación fundamental. No se trataba solo de extrañarse mutuamente, sino de reconocer que habían encontrado algo extraordinario y lo habían perdido por permitir que factores externos definieran su felicidad interna. El coraje para luchar por lo que realmente importa a menudo surge en los momentos más inesperados, cuando la claridad mental finalmente supera al orgullo herido. Fue durante una noche lluviosa, exactamente como aquella en que todo había comenzado, cuando Diego tomó la decisión más importante de su vida. No podía seguir fingiendo que la ruptura había sido lo correcto. No podía continuar viviendo como si Carmen fuera simplemente otra persona que había pasado por su vida. Diego apareció en la puerta de la casa en Vallecas a las 9 de la noche, empapado por la lluvia, pero con una determinación que Carmen pudo ver desde el primer momento. «No acepto esto», le pesé, dijo sin preámbulos cuando ella abrió la puerta. «No acepto que terminemos por las opiniones de gente que no nos conoce realmente». La transformación en su voz era evidente. Había pasado de la cortesía educada a una honestidad brutal que no admitía evasivas. Carmen sintió como si estuviera viendo a una versión completamente nueva de Diego, alguien dispuesto a luchar por lo que quería sin importar las convenciones sociales. «Carmen, he pasado una semana miserable recordando cada momento que pasamos juntos y me di cuenta de algo fundamental. Prefiero enfrentar 1000 Isabelas a tu lado que vivir una vida perfecta sin ti». La mentalidad de Diego había experimentado una revolución completa sobre lo que realmente valoraba en la vida. «Te prometo algo», continuó con una intensidad que hizo que Carmen sintiera que su resolución se tambaleaba. «Voy a enfrentar cualquier prejuicio, cualquier comentario malicioso, cualquier situación incómoda si eso significa estar contigo. Pero necesito que luchemos juntos, no que te rindas a la primera dificultad». Era una declaración de guerra contra todo lo que los había separado, pero también una invitación a construir algo más fuerte que las presiones externas. La respuesta de Carmen no fue inmediata. Se quedó allí, en el marco de la puerta, sintiendo cómo la lluvia de esa noche era testigo de otro momento que podría cambiar su vida para siempre. «Diego, no sabes lo que estás pidiendo. Ese mundo tuyo nunca me va a aceptar completamente». Pero, incluso mientras decía esas palabras, podía sentir que su resistencia se desmoronaba ante la sinceridad de él. «Entonces construyamos nuestro propio mundo», respondió Diego con una simplicidad que era devastadoramente persuasiva. «Un mundo donde lo que importa es cómo nos tratamos el uno al otro, no lo que piensen los demás». Era exactamente lo que Carmen necesitaba escuchar.
No una promesa de que todo sería fácil, sino la garantía de que no estaría sola enfrentando las dificultades. La reconciliación esa noche fue más profunda que el enamoramiento inicial porque estaba construida sobre una comprensión real de los obstáculos que enfrentarían. No era amor ciego, sino amor con los ojos completamente abiertos a las complejidades que tendrían que navegar juntos. 3 semanas después, cuando Isabel Martínez llegó desde Toronto para conocer a la mujer que había conquistado el corazón de su hermano, trajo consigo una perspectiva completamente diferente sobre las relaciones entre mundos diversos. Isabel, ingeniera de 30 años, con una personalidad expansiva y genuinamente curiosa, causó una impresión inmediata tanto en Carmen como en su familia. Lo que más sorprendió a Carmen fue cómo Isabel se interesó genuinamente por cada miembro de la familia, haciendo preguntas sobre los estudios de Pablo, elogiando la cocina de doña Elena y tratando a todos con el mismo respeto que mostraría a cualquier persona importante en su vida. La verdad oculta era que Isabel había crecido en un ambiente donde el valor de las personas se medía por su carácter, no por su cuenta bancaria. Mi hermano encontró exactamente lo que necesitaba, le dijo Isabel a Carmen durante una conversación privada. Alguien que lo ama por quien es, no por lo que tiene. Eso es más raro de lo que imaginas en nuestros círculos sociales. La perspectiva de Isabel sobre las diferencias sociales era refrescantemente práctica. Los problemas se resuelven con comunicación y respeto mutuo, no evitándolos. El impacto de la presencia de Isabel fue transformador para toda la dinámica familiar. Doña Elena encontró en ella a alguien que valoraba las tradiciones familiares. Pablo descubrió una mentora que podía ayudarlo con sus aspiraciones académicas. Y Carmen vio que era posible ser aceptada genuinamente por la familia de Diego. La magia de los momentos donde diferentes generaciones contribuyen con su sabiduría para crear algo hermoso es una de las experiencias más gratificantes de la vida familiar. Fue Pablo quien, con esa perspicacia adolescente que a veces supera la de los adultos, propuso la solución perfecta para un dilema que había estado preocupando a Carmen y Diego durante semanas. Cómo crear una celebración que honrara ambos mundos sin traicionar a ninguno. ¿Por qué no hacen la ceremonia en la iglesia de aquí y la fiesta en un lugar elegante?, sugirió Pablo durante una de esas cenas familiares que se habían vuelto rutinarias. Así la gente del barrio puede venir a la ceremonia y ustedes tienen la celebración que quieren después. La simplicidad de la idea era brillante y la transformación en las expresiones de Carmen y Diego fue inmediata. Habían encontrado la forma de integrar sus realidades sin sacrificar la autenticidad de ninguna. Isabel se convirtió en la coordinadora no oficial de lo que sería una de las bodas más emotivas que Madrid había visto en mucho tiempo. Su mentalidad práctica y su experiencia organizando eventos corporativos en Toronto se combinaron perfectamente con el conocimiento local de doña Elena sobre proveedores de confianza y tradiciones familiares. Era fascinante observar cómo dos mujeres de mundos tan diferentes trabajaban en perfecta sincronía. La verdad oculta detrás de la planificación de esa boda era que se había convertido en mucho más que la celebración de una unión. Era la demostración práctica de que la integración social genuina no solo era posible, sino hermosa. Cada decisión, desde la elección de las flores hasta el menú de la recepción, reflejaba un equilibrio cuidadoso entre elegancia y autenticidad que satisfacía a ambas familias. El impacto emocional de los meses de preparación fue transformador para todos los involucrados. Carmen descubrió que podía moverse cómodamente entre diferentes contextos sociales cuando se sentía genuinamente aceptada. Diego aprendió a valorar las tradiciones familiares simples que había perdido en su ascenso social.
Isabel encontró en la familia de Carmen una calidez que había extrañado durante sus años en el extranjero. Cuando llegó el 20 de diciembre, Madrid amaneció con uno de esos días invernales perfectos donde el sol brillaba a pesar del frío. La iglesia de San Antonio en Vallecas se llenó de una mezcla extraordinaria de personas. Vecinos que habían visto crecer a Carmen, colegas del hospital, médicos especialistas, pacientes de la clínica gratuita y familiares de ambos lados que habían viajado para ser testigos de algo que todos sabían era especial. La ceremonia fue emotiva de una manera que trascendía cualquier diferencia social. Cuando Carmen caminó hacia el altar del brazo de Pablo, quien había insistido en entregar a su hermana mayor, no había una sola persona en esa iglesia que no entendiera que estaba presenciando algo auténtico y poderoso. Diego, esperándola en el altar, representaba no solo al novio enamorado, sino al hombre que había encontrado su lugar en el mundo a través del amor. Pero la sorpresa más grande llegó durante la recepción en el elegante salón que Isabel había ayudado a seleccionar. Diego y Carmen habían preparado un anuncio que revelaría la verdadera dimensión de lo que su unión significaba para la comunidad. Con voces emocionadas, anunciaron la expansión de la clínica Dr. Juan Rodríguez a 3 nuevas ubicaciones y la creación del programa de becas Juan Rodríguez para jóvenes de la comunidad que quisieran estudiar carreras en ciencias de la salud. La mentalidad detrás de este proyecto era revolucionaria. Usar su unión no solo como celebración personal, sino como plataforma para crear oportunidades reales para otros. Pablo fue el primero en aplaudir, seguido por toda la sala que entendió que estaba siendo testigo no solo de una boda, sino del nacimiento de un legado que impactaría vidas durante décadas. La historia de Carmen y Diego nos demuestra que cuando dos personas se encuentran desde la autenticidad, tienen el poder de transformar no solo sus propias vidas, sino el mundo que los rodea. Su amor se convirtió en una fuerza que creó oportunidades, sanó heridas sociales y demostró que las diferencias pueden ser fortalezas cuando se abrazan con respeto y comprensión genuina. Lo que más me conmueve de esta historia es cómo el amor verdadero tiene esa capacidad extraordinaria de multiplicarse, de expandirse más allá de la pareja y convertirse en algo que beneficia a comunidades enteras. Carmen y Diego no solo encontraron la felicidad, sino que la convirtieron en una herramienta para cambiar vidas. Si esta historia resonó contigo, si sentiste esa conexión emocional que solo surge cuando algo toca fibras profundas de nuestra humanidad, me encantaría que te suscribieras al canal. Aquí compartimos historias reales que nos recuerdan que los milagros cotidianos existen, que el amor auténtico es posible y que cada uno de nosotros tiene el poder de crear transformaciones significativas en su entorno.